Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les comparto en esta tarde preciosa pues lo que es el Santísimo y pues como Jesucristo presente en su casa. Así que la promesa de Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía, en la hostia consagrada. Así es de que también el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo en volver sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de toda verdad. Así es de que en la iglesia es donde se convoca la asamblea, así que la iglesia, la casa del Dios vivo, como nos dice 1 Timoteo 3:15, Efesios 3:21 nos dice, a Dios la gloria en la iglesia. Efesios 3:10 nos dice, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia. Ahora vamos a ver 7 pasos importantes, pero muy importantes para saber cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo. El paso número 1 es que Jesucristo instituyó su ministerio apostólico y llamó a 12 apóstoles. En Marcos 3:13 encontramos Jesucristo subió al cielo Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso. O sea, pues Jesucristo llamó a 12 hombres y así instituye su iglesia en el primer siglo. En Mateo 16:18 encontramos, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia de Cristo está instituida sobre los apóstoles, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20. El paso número 2 sería que los apóstoles, San Juan y San Pablo, pertenecían a la iglesia que Cristo fundó. San Juan fue incluso el apóstol amado de Jesús. El paso número 3 es que San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan y de San Pablo. San Ignacio fue obispo de la ciudad de Antioquía, o sea, de la diócesis de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Es padre apostólico de la iglesia. Nos dice la Biblia en lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 en adelante, que en Antioquía existía una iglesia. El paso número 4 sería que San Ignacio de Antioquía, en una carta a la iglesia hermana de Esmirna, le llama iglesia católica a la iglesia que él mismo pertenecía, y que, como es lógico, a esta iglesia también pertenecía San Juan y San Pablo. El paso número 5 sería que entonces ¿a qué iglesia le llamó católica San Ignacio de Antioquía? Pues obviamente a la iglesia que Cristo fundó, a la misma iglesia que pertenecían los apóstoles Pablo y Juan, de los cuales él era discípulo directo. Como sabemos entonces, San Ignacio de Antioquía, padre apostólico de la iglesia, pues llamó a la iglesia en el año 107 iglesia católica. Y por lo tanto esa iglesia es la misma fundada por nuestro Señor Jesucristo, la misma iglesia de los apóstoles. El paso número 6 sería que relación de la iglesia católica con la Biblia. En Hechos 11:26 nosotros leemos que la Biblia nos dice que en esa iglesia que estaba en Antioquía, a la cual el discípulo directo del apóstol Pablo y el apóstol Juan, que es San Ignacio de Antioquía, quien era obispo de Antioquía y quien le había dado el adjetivo, recordemos que la iglesia católica no se llama católica, sino que la iglesia es católica. A esa iglesia se le dio el nombre de cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la Biblia nos confirma que en Antioquía a los discípulos se les llama cristianos por primera vez. Esto usted lo ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. El séptimo paso sería entonces que en Hechos 13:1 nos confirma que en Antioquía ya existía la iglesia católica. Dice así: en Antioquía, en la iglesia que ahí existía, habían profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirineo, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo de Tarso, que luego, pues, como sabemos, se convirtió en el gran Pablo. Siguiendo el paso número 7,
San Ignacio de Antioquía escribía a los Esmirnas, y esto nos confirma que San Ignacio era pues católico y no como algunas sectas pues confirman que era pues evangélico. Los evangélicos o los protestantes existieron hasta el año 1517, justamente un 31 de octubre, que es Día de Brujas del año 1517, con la Reforma Protestante. Entonces San Ignacio de Antioquía dijo en el año 107 que nadie haga nada perteneciente a la Iglesia al margen del obispo, considerando como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo a uno a quien el obispo haya encomendado. Ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Y tal como ahí donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica, año 107 después de Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué iglesia pertenecían los discípulos que fueron nombrados cristianos en Antioquía por primera vez, según nos dice la Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 26? La respuesta es contundente y es tajante. Pertenecían a la Iglesia Católica, toda vez que San Ignacio de Antioquía habla pues de la Eucaristía y someterse a la jerarquía del obispo, o sea, a la autoridad de la Iglesia. Así es de que estos 7 pasos cortos nos demuestran realmente que la Iglesia tiene conexión con los apóstoles y con Jesucristo. Entonces, la Iglesia que Jesucristo fundó es la Iglesia Católica. Vuelvo a repetirles la cita que les leí al principio, que es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que nos dice, para que si tardo en volver sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de toda verdad. También quiero repetir la cita de Efesios 3:21, dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia y no fuera de la iglesia. Efesios 3:10 nos dice que la multisabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia. Así que lo vemos claramente que la iglesia ha dado a conocer la salvación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, por más de 2000 años. La iglesia viene predicando a Cristo como el único Salvador. Así que les dejo esta linda imagen en mi parroquia, San Lucas Evangelista, en Boston, Massachusetts, con la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga. Yo soy Elmer Arana, apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.